Mohamed al-Bashir, quien es ahora mismo el primer ministro designado por los rebeldes que ganaron, para que sirva como agente de transición, agente a mitad de camino entre la dictadura y un eventual gobierno, por lo menos democrático, ¿no? Está diciendo, se está comprometiendo públicamente a respaldar, a tolerar, a incluir a todas las facciones religiosas que coexisten a duras penas, muy mal llevadas en Siria. Vamos a ver. La coalición que llegó al poder en Siria garantizará los derechos de todos los grupos religiosos. Así lo afirmó el nuevo primer ministro de transición durante una entrevista al periódico italiano Corriere della Sera. Mohamed al-Bashir admitió el comportamiento equivocado de algunos grupos islamistas, que según sus palabras condujo a que el significado de Islam se haya tergiversado. Durante la entrevista, el primer ministro también llamó a los millones de sirios que huyeron al extranjero a regresar para reconstruir y hacer florecer al país. No ha sido tergiversado por los que no somos practicantes. Ha sido tergiversado por las acciones de los practicantes que han querido y que quieren todavía. No hablemos en pasado, ¿eh? No. No hablemos en pasado, que parece que la locura enfermiza de exterminio y de terrorismo, de prácticas terroristas, de los fundamentalistas islámicos, de los yihadistas, pareciera que es cosa del pasado. Ojalá fuera el caso. Eso sí yo lo celebraría con todas mis fuerzas, porque créame, cuando vives en Estados Unidos, cuando vives en muchos países de Europa, cuando vives en Francia, cuando vives en Alemania, esa es una preocupación constante. Puede que no lo tengas todos los días y en Estados Unidos estamos incluso un poco mejor protegidos que en Europa en la actualidad, después del 9/11. Un poco mejor. Pero tú nunca sabes cuándo una facción ha enloquecido a un lobo solitario que lo que hace es llegar a la cantidad de complots, la cantidad de planes de incluso lobos solitarios que ha desarticulado el FBI en este país. Eso no hace las noticias. Desgraciadamente la noticia lo hace al que no lograron atajar a tiempo. Pero eso es una preocupación de países del primer mundo, indudablemente. Entonces, yo celebraría mucho que esto fuera cosa del pasado. Desgraciadamente, sigue siendo cosa del presente. Donde sunitas, alawitas, cristianos y kurdos cohabitan con dificultad. Desde el Vaticano, el Papa Francisco exhortó a las diferentes religiones en Siria a la amistad y el respeto recíprocos y pidió que el pueblo sirio pueda vivir en paz. Seguo cuanto está avvenendo en Siria. Estoy siguiendo lo que sucede en Siria en este momento delicado de su historia. Espero que se llegue a una solución política que, sin más conflictos y divisiones, promueva responsablemente la estabilidad y la unidad del país. Promueva responsabilmente la estabilidad y la unidad del país. La alianza rebelde que derrocó el domingo a Bashar al-Assad, poniendo fin a medio siglo de su familia en el poder, está liderada por el grupo islamista radical Hayat Tahrir al-Sham, antigua rama siria de Al-Qaeda. El movimiento asegura que rompió con el yihadismo, pero sigue en la lista de terroristas de varios países occidentales, incluido Estados Unidos, quien no obstante afirmó que reconocería y apoyaría plenamente un futuro gobierno sirio surgido de un proceso inclusivo. Vamos a ver ahora, permítame ponerles aquí un material donde se muestra el palacio de Bashar al-Assad, imponente, ciclópeo. Usted sabe que una de las características de los dictadores es que les gusta todo en dimensiones exageradas. En eso se parecen bastante a Mundi. No voy a abundar al respecto. Me gusta hurgar en la herida. Por eso después me dicen todas las cosas que me dicen, ¿verdad? ¿Qué le voy a hacer? Es mi naturaleza, como el alacrán. Bien, las dimensiones colosales. Ellos se creen seres superiores. Ellos se creen seres por encima del bien y del mal, semidivinos o directamente divinos algunos. Entonces les gustan las catedrales, les gustan los palacios, les gustan las casas de campo, las propiedades con dimensiones ciclópeas, repito, colosalmente grande, colosalmente lujoso todo, aun cuando tengan a sus pueblos en la más abyecta y absurda miseria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen el control, porque tienen el poder y porque pueden, sencillamente. Miren este reportaje que ha publicado CNN sobre precisamente el palacio de Bashar al-Assad. Miren para acá.
Outside the palace of Bashar al-Assad, Syrians gather to pose for photographs and celebrate the removal of its despised former owner. The public is not allowed inside the sprawling compound yet, where the courtyards stretch longer than a city block. This is the driveway into Bashar al-Assad's palace, and you can see how enormous it is. There are still casings all over the ground from rebel celebratory gunfire as they swept in here and took control. At the entrance, an Iranian flag unceremoniously laid out for people to step on. Iran, one of the regime's staunchest allies. Where once foreign dignitaries roamed the halls, now rebel fighters have the run of the place. You can see blankets on the sofas in here. It looks like this is where the rebels are sleeping. And in fact, over here, you can see they've got some kind of a makeshift dining area going. Some of their weapons here, a couple of rifles on this sofa. So this gentleman here, who is with the rebels, has just asked that I put on my scarf. It's the first time since we've been here that anyone has asked me to cover my hair. من وينك يعني من أي منطقة؟ إدلب. من إدلب. أول مرة بتشوف. He says that he's from Idlib and that this is the first time he's seeing the palace. وكيف بتحس لما بتشوف هذا يعني؟ يعني نشعر بأن الظالم لا بد من يوم من الأيام من الانهيار. We feel that the injustice will break down one day and justice must win. This is the idea of justice in our religion, he says. In Islam, it is a must and a promise of Allah that Islam is victorious. After nearly 14 years of a vicious civil war, to stand in this palace is a proud moment, capping off a seismic victory. So the rebels here want to stress, they tell us, that it was not their group that ransacked this office when they first swept in. You could see actually some of the graffiti here that those first rebels wrote on the window. It says, Allah curse Hafiz's soul, Hafiz al-Assad being the father of Bashar. When you look at these ceilings and these chandeliers, the marble, the detail, this is the kind of opulence, this lavish lifestyle that engendered so much resentment from so many Syrians who have been struggling to survive for decades while the Assad family lived like this. In a warehouse, rows and rows of luxury cars, Ferraris, Lamborghinis, and classic Cadillacs. This was a dynasty that will be remembered not only for its brutality, but its deep corruption. Below the palace in the heart of Damascus, crowds gathered in Umayyad Square. Under Assad's rule, the Syrian people were forced to worship him. Now they finally have the freedom to celebrate his demise. Por eso es que les digo que hay que tener un poco de fe y que me cuesta trabajo sentirme un poco, digamos, influido verdaderamente por el espíritu positivista, porque conozco perfectamente lo que ha ocurrido en tantos países similares durante los últimos años y aún así es lo mejor que podemos hacer. No nos queda otra. Aún así, lo mejor que podemos hacer es estar. Cuando digo nosotros, me refiero a las democracias occidentales. Me refiero a las potencias. Ayudar a reconstruir, evitar los errores del pasado. Y los errores del pasado significa confiar ciegamente de antemano. Significa entregar todo, armarlos hasta los dientes para que después se conviertan en tus primeros enemigos. No es una buena estrategia. Espero realmente que la administración Trump, que va a ser la que va a asumir dentro de un mes, ¿no? Hoy estamos a ¿cuánto? Sí, un mes y unos días. Pues tenga esto bien claro y que las personas que pongan en función de esto sean lo suficientemente competentes como para entender el mazo y la zanahoria y alternarlos correctamente para llegar a buen puerto. Porque lo mismo puede ser el ejemplo, puede ser, en estos días voy a hablar, probablemente mañana o el viernes, voy a hablar de lo que es Túnez hoy en comparación con lo que era y cómo es el único ejemplo positivo que se puede poner en todo esto
pero vendría a ser la excepción que confirma la regla del resto 10, 12, 13, 14 países donde la cosa fue a igual o a peor en algunos casos. Entonces, por supuesto que hay que tener esa medida. Permítame analizar, no va a ser muy extenso, pero quiero hablarles de esto porque además está en el titular. Lo que está viviendo Irán, y me voy a auxiliar en un artículo que recién ha publicado BBC, lo que está viviendo Irán precisamente es su annus horribilis, como yo le ponía en el titular. Un año horrible, es una expresión que viene del latín. La esencia es que ha perdido las alianzas imprescindibles y se les han debilitado hasta niveles impensados sus brazos armados, Hezbollah y Hamas. Además de esto, para colmo, regresa a la Casa Blanca un archienemigo, porque Donald Trump, la administración Trump, fue extremadamente hostil, rompieron acuerdos, rompieron los pactos más nobles y más cómodos, eso es indudable, que había tenido la administración Obama. Entonces, el año horrible que está teniendo Irán va a ser coronado, para colmo, a inicios del próximo año. ¿Por qué yo le digo que para Cuba y para Venezuela esto también es muy malo? Porque la prioridad tanto de Rusia como de China no va a ser Cuba, ni de lejos. Cuba es, señores, recuerden algo que yo he conversado aquí hasta el cansancio con ustedes. Cuba es un apéndice. Cuba, para lo único que verdaderamente le sirve a esas potencias es para amenazar a Estados Unidos, pero amenazar a distancia. Ya no son los tiempos de la Guerra Fría. Ya nadie se atreve, ya no hay un imperio soviético que se atreva. En primer lugar, ya no hay forma. Tecnológicamente es literalmente, categóricamente imposible usted mover armas nucleares sin que se entere el resto, y menos trasladarla de un país a otro. Ya moverlas de un emplazamiento a otro es difícil, casi imposible por el nivel de vigilancia que hay sobre el armamento nuclear. Imagínate tú trasladarlas desde la antigua Unión Soviética, como ocurrió, hasta Cuba. Eso solamente porque estamos hablando de aquellos tiempos. En esta época es imposible. Y en segundo lugar, nadie es tan loco como para hacerlo en estos tiempos. Vamos a estar más que claros. Fuera de eso, Cuba le sirve a esas potencias como una base, como un pequeño terruño que yo puedo utilizar para tratar de presionar, ¿no? Es lo que quiero decir, al enemigo. Fuera de eso no sirve para más nada. Si encima de eso tienen que auxiliarse entre sí mismos, porque tanto Irán está en declive como Rusia está enormemente afectada por una guerra en Ucrania que no han logrado ganar, y si encima de eso Israel está a toda mecha, porque el ejército de Israel sí está a toda mecha. El que no está a toda mecha es Netanyahu. Y es un material que les voy a poner en breve. ¿Por qué? Pésimas noticias para él. Ha reiniciado la justicia de Israel la investigación en su contra por corrupción que se puso en pausa tras los ataques de octubre. Usted recordará, ya lo hemos dicho aquí, cuando llegó la masacre, cuando llegó el acto terrorista de Hamas, en ese preciso momento, los días previos, las semanas previas, los meses previos habían sido terribles para Netanyahu. Había movimientos de destitución, habían investigaciones, él estaba sorteando todo esto. Todo eso se puso en pausa, pero la justicia de Israel, toda democracia, todo Estado de Derecho, dice, ok, tú estás llevando a cabo la ofensiva, además y demás, es momento de reiniciar porque tenemos elementos en tu contra. Algunos lo verán contraproducente y puedo entender ese razonamiento, pero también funcionan así los estados de derecho y punto final. Para Netanyahu no están las cosas muy felices, pero el ejército de Israel sí está aceptando golpes letales. Han desarticulado completamente a Hamas, han desmembrado bastante las comunicaciones de Hezbollah y han diezmado enormemente el poder de Irán. En consecuencia, repito, toda ayuda, todo foco, todo centro, todo eje de atención que pudiera tener tanto Rusia como China están enfocados mucho más en Irán y en sus propios problemas que en Cuba y en Venezuela. Así que mire el panorama dantesco que tienen ambas naciones. A ver, no nos engañemos, sobre todo Cuba, ¿no? Miren para acá, ha dicho en las últimas horas, el líder espiritual Ali Khamenei en Irán ha dicho justamente lo contrario de lo que yo les estoy diciendo ahora, y para mí es una confirmación de que estoy en lo correcto.
ha dicho que nadie crea que Irán está debilitado. Justamente lo que tú dices cuando más débil estás, ¿no? Cuando quieres decir a los amigos, nadie crea que estoy herido y tienes todas las lanzas encajadas. ¿Se acuerdan el meme, no? I'm not hurt. Y está el tipo atravesado por la lanza. Así mismo están las cosas en Irán. Miren para acá. El guía supremo de Irán, Ali Khamenei, afirmó que la caída de Bashar al-Assad en Siria no debilitará a su país. Durante décadas, Siria ha sido un estrecho aliado de Teherán y un país clave en el tránsito de armas y asesores militares entre territorio iraní y Líbano, donde la República Islámica cuenta con la principal pieza de su llamado eje de la resistencia anti-israelí, el movimiento armado Hezbollah. Algunos ignorantes del significado de la resistencia creen que cuando ésta se debilita, la República Islámica de Irán también se debilita. Sin embargo, yo afirmo que por la voluntad y el poder de Dios, Irán es fuerte y poderoso y... Yo no sé cuál es la voluntad de su Dios para eso. Yo sí sé que están ahora mismo en uno de los peores años en décadas. Escuchen esto y les voy a leer un fragmento todavía de más algo. poderoso. La caída de la familia Assad tras medio siglo de poder represivo, primero de Hafez al-Assad y luego de su hijo Bashar, es un golpe duro para Irán, que ha invertido política, financiera y militarmente en Siria para defender el régimen, en particular desde que empezó la guerra civil en 2011. Bashar al-Assad, en el poder desde el año 2000, huyó a Rusia a raíz de una ofensiva liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, apoyado por grupos proturcos. La insurgencia tomó la capital Damasco el domingo y el martes nombró un jefe de gobierno interino, Mohammad al-Bashir. Oigan este análisis que hace la BBC precisamente sobre el estado en el que se encuentra el poder de Irán en la región. Tras décadas de apoyo inquebrantable a un régimen al que prestó ayuda militar directa, Irán es recuerde usted, el gran auspiciador de todas estas dictaduras en la región, económica y política, la ayuda que le brindaba Irán a Bashar al-Assad. Irán ha visto cómo la tortilla daba la vuelta en Siria y ha iniciado conversaciones con los grupos rebeldes que han logrado derrotar a al-Assad en un intento de evitar una confrontación entre los vecinos. Es el pueblo sirio el que debe decidir sobre el futuro de su país y su sistema político y gubernamental, señaló el presidente iraní Masoud Pezeshkian. Ya usted sabe, son símbolos, ¿verdad? Son peleles. El que manda verdaderamente es Ali Khamenei. También añadió que los sirios deben ser libres de poder hacerlo sin injerencias extranjeras. El mensaje es poco menos que paradójico viniendo del país que más ha movido los hilos para mantener a Damasco dentro de su órbita. Y los rebeldes no lo olvidan, o eso espero. Porque esta es otra, por supuesto, a río revuelto, ganancia de pescadores y los contactos con los rebeldes son inmediatos. Estos son los que van a mandar, estos son los que van a decidir, tenemos que acercarnos a ellos. Ojalá esos rebeldes sepan acogerse al buen vivir. Usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? El domingo, tras llegar triunfantes a Damasco, el líder del grupo miliciano que ha sido crucial para derrocar a al-Assad, Abu Mohammed al-Julani, lanzó un preciso dardo a Teherán desde la mítica mezquita de los Omeyas. Este nuevo triunfo, hermanos míos, marca un nuevo capítulo en la historia de la región, una historia plagada de peligros que dejó a Siria como patio de recreo de las ambiciones iraníes, propagando el sectarismo, atizando la corrupción. Están muy preocupados en Teherán ahora mismo, analiza para BBC Mundo Roxanne Farmermain, profesora de Política Internacional de Medio Oriente y Norte de África de la Universidad de Cambridge, quien considera que es muy confuso lo que ha hecho Irán para llegar a este punto. Para empezar, dice ella, por el cambio de régimen, se arriesga a perder el peso que tenían por tierra para apoyar a Hezbollah en el Líbano. Ese puente terrestre del creciente que tanto empeño habían puesto en mantener, explica la experta en Irán. Esto es solamente para tener algunos elementos. Era una especie de vehículo, era una especie de puente directo, nunca antes mejor dicho, para hacerle llegar respaldo. ¿O cómo usted cree que se mueve todo, no? ¿Cómo usted cree que es el traslado del equipamiento pesado, armamentísticamente hablando? Bueno, necesito tener por dónde moverlo. Y cuando hay una zona tan volátil y tantos conflictos, tener un buen amigo en esta zona, tener un amigo en esta región, significa que voy a poder pasar por ahí tranquilamente. Lo estoy poniendo en los términos más simples. Por eso es que les decía que esta es una pésima noticia para Irán
además del debilitamiento precisamente que ya venía avanzando de sus dos milicias, de sus dos perritos. El perro mayor que vendría a ser Hezbollah y el perro también feroz, pero un poco menor que sería Hamas. Vamos entonces a avanzar un poco. Les decía que el que no está en muy buena posición ahora mismo es Netanyahu. Miren cómo la justicia de Israel ha reiniciado precisamente los procesos de investigación en su contra. La justicia israelí reanudó el juicio por corrupción contra el primer ministro Benjamín Netanyahu. Se trata del primer proceso criminal contra un jefe de gobierno del país en ejercicio. Netanyahu declaró por primera vez el martes ante el tribunal, donde enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza pública en 3 casos distintos. El juicio comenzó en mayo de 2020, pero quedó interrumpido por la guerra en Gaza, que estalló tras un ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. En el primer juicio, Netanyahu y su mujer Sara están acusados de aceptar más de $260.000 en bienes de lujo de benefactores multimillonarios a cambio de favores políticos. Los otros 2 giran en torno a los presuntos intentos de Netanyahu de negociar una cobertura más favorable en 2 medios israelíes a cambio de debilitar a la competencia y de favorecer una operación empresarial del propietario del grupo, respectivamente. El lunes, una decena de ministros del gobierno de Netanyahu enviaron una carta al fiscal general pidiendo el retraso del juicio ante los recientes acontecimientos en Siria tras la caída de la dinastía al-Assad, pero la fiscalía rechazó estas peticiones, argumentando que es de interés público concluir el juicio lo antes posible. De todas formas, aceptó reducir las audiencias de 3 a 2 a la semana debido al trabajo del primer ministro. Algunos me están diciendo que está dando un soberano bateo Facebook en los últimos minutos. Nada más faltaba... Vaya, no, espera, porque ahí sí la clavé. Nada más faltara que yo he decidido hacer la prueba. De hecho, tuve que parar. Ahora mismo estaba por Facebook también con el teléfono y tuve que parar porque me estaba dando todos los bateos del mundo. Así que algunos me están diciendo, algunos me están hablando, mira, Diana, que le dije un día a Dianela... Diana me dice que está en Quito y que ni WhatsApp ni Facebook le funcionan bien. Otros están diciendo que en efecto hay bateo. Vaya puntería la mía, ¿no? Venir a hacer una prueba el día que hay bateo en Meta. Clavadito el día que he escogido yo para hacer la prueba. Ahora no sé un carajo si los problemas que me estaba dando la transmisión también hoy por aquí era por el método que elegí o porque está dando problemas Meta. Mañana me tocará reiniciar la prueba. ¿Tú sabes qué mala suerte tienes que tener para que te pase algo como eso? Bueno, en resumidas cuentas, aguántense los cinturones que lo que viene ahora es duro, ¿eh? Durito para los estómagos y para todo. Porque vamos a hablar de Zaidnaya, el matadero humano, el matadero de Siria. Ese es el nombre de la cárcel, Zaidnaya, y es conocida como el matadero humano de Siria. Han encontrado, lo único que no han encontrado es, ya le dije, pasadizos o cárceles o celdas secretas. Pasadizos secretos y esas cosas no lo han encontrado. Al parecer buscaron bien, de hecho hicieron un comunicado los rebeldes diciendo tuvimos acceso a todas las horas, ¿no? Pero por ejemplo sí han encontrado 40 cadáveres apilados en celdas putrefactos. Las imágenes son espeluznantes, no van a ser demasiado explícitas las que vamos a poner. De hecho, primero les voy a poner a las víctimas de esa cárcel que habían perdido toda esperanza de ver la luz del día, liberadas y bueno, sus primeras declaraciones luego de salir de Zaidnaya. Autobuses llenos de sirios, algunos de los cuales llevaban décadas encarcelados en la tristemente famosa prisión de Zaidnaya. Cuando Bashar al-Assad asumió el poder en 2000, heredó de su difunto padre un aparato de prisiones y centros de detención en los que se encerraba a los disidentes. La prisión de Zaidnaya es un símbolo de la brutalidad del gobierno de décadas de la familia Assad. Este hombre pasó 33 años en cárceles sirias. Ahora pudo volver a reunirse con su familia en la ciudad de Cheka, en el norte de Líbano, y por primera vez conocer a su sobrina. Es una sensación muy bonita. Gracias al amor de la gente que me rodea aquí, tengo la sensación de no haber perdido nada. He descubierto que el amor sigue ahí y que la familia sigue ahí.
pero muchos detenidos no sobrevivieron a la prisión de tortura de Zaidnaya, que Amnistía Internacional ha calificado de matadero humano. En este hospital cercano a Damasco, los conos de tortura, como ojos o dientes arrancados. Al parecer, estas son las cosas de las que no quiere hablar bajo ningún concepto la dictadura cubana. Cubanos que me veis, no olviden que el individuo detrás de esto era un amiguito de Raúl Castro, de Díaz-Canel, de Fidel Castro. Su padre fue un gran amigo de Fidel Castro. Había una cercanía total con el régimen de Siria. De hecho, el oportunismo miserable de esa dictadura es el que los está llevando a hacer mutis por el foro. En otras circunstancias, si estuviera vivo Fidel Castro y si no estuvieran en una calamidad tan brutal, si ellos tuvieran la protección ahora mismo de un imperio soviético o del petróleo de Chávez, ellos estarían ahora mismo ladrando y diciendo que la comunidad internacional y que es un golpe de Estado de Estados Unidos y demás. Si están un poquito conteniditos y solamente están diciendo lo que yo estoy diciendo aquí, ¿no? Que los rebeldes, la mayoría o un gran sector ha tenido un pasado terrorista, eso no se puede negar, pero están haciendo bastante énfasis en eso para ocultar estos crímenes de lesa humanidad. Algunos de ellos habían sido asesinados recientemente. Los cuerpos serán refrigerados hasta que un equipo especial comience la identificación mañana. Pondremos todas estas fotos en línea, en el sitio web del Hospital Al-Mujtahid y en Facebook. Las fotos se tomaron con números específicos en cada bolsa con un cuerpo, para que las familias puedan identificarlos cuando vean las fotos. Y para muchos, la espera no terminó. Mientras los expresos y sus familiares se abrazan en Alepo, esta mujer sigue esperando un milagro, una señal de vida de su hijo desaparecido. Llevamos 12 años esperando. Le hemos buscado por todas partes y seguimos esperando y confiando en la ayuda de Dios. Tras la caída de Assad, se dijo que la cárcel de Zaidnaya contaba con varios niveles bajo tierra y que un número desconocido de presos podría estar encerrado ahí. Pero luego de 2 días derribando muros y usando sensores y perros rastreadores, los Cascos Blancos, un grupo sirio de rescate, dieron por concluida la búsqueda y dijeron que no encontraron celdas ocultas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una ONG que recopila información sobre la guerra, calculó en 2022 que más de 100.000 personas han muerto en las cárceles de Al-Assad desde el inicio de la guerra civil en 2011, muchas de ellas bajo tortura. Según la entidad, 30.000 estuvieron detenidas en Zaidnaya, de las cuales solo 6.000 fueron liberadas. Cuando uno escucha cosas como estas, aprender esto, leer de esto, ver con mis ojos imágenes o ver los testimonios que han ofrecido ante cadenas de televisión, a veces en foros internacionales, los que han escapado tanto de Corea del Norte, por ejemplo, como de las torturas de Siria, de Irán, de la Libia de Gaddafi, de muchos de estos tiranos en el mundo entero. Es lo que me ha llevado a mí a tener una postura de indignación frente a la conveniencia que hay de presentar a Adolf Hitler como el prácticamente único monstruo. No. Tenemos que denunciar hoy y mañana y todos los días la barbarie del nazifascismo. Plenamente de acuerdo. Ahí no hay ningún tipo de problema con eso. Pero los únicos que han tenido campos de concentración, campos de exterminio, experimentos mortíferos, no fueron los nazis. La barbarie del comunismo, la barbarie soviética, la barbarie de muchos de los tiranos de este mundo que no necesariamente han tenido una motivación ideológica detrás, todo eso hay que referirlo también. Y cuando yo veo a veces la manita suave que se les pasa a otros, yo digo, no, es como que es muy conveniente. Es como que nadie se busca problema cuando se denuncia a Adolf Hitler, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo. Ahí todos asentimos y ahí todos decimos un monstruo. Yo no quiero relativización. Yo, honestamente, cada día soy menos tolerante con respecto a la relativización de cosas como esa. No las quiero ni escuchar, fíjate. O sea, la barbarie, la masacre,
lo que le hizo Adolf Hitler al mundo, a los judíos sobre todo, pero más allá de los judíos, al mundo en sentido general, es imperdonable e inolvidable. Pero también es imperdonable e inolvidable lo que hizo Pol Pot, pero también es imperdonable e inolvidable lo que hizo Mao. Por supuesto, también es imperdonable e inolvidable lo que hizo Stalin. La barbarie de esos gulags. ¿Quién carajo puede hablar y presentar únicamente los campos de exterminio de Adolf Hitler y la solución final y los judíos gaseados como el único ejemplo? No. Tenemos que meterlos en el mismo saco porque son hermanitos del mismo saco, pertenecen al mismo concepto bárbaro de aniquilamiento. Porque lo que le hizo, a ver, señores, que aquí hemos hablado en detalle de por qué hay tanto resentimiento contra la historia soviética por parte de los ucranianos, lo que vivió Ucrania. Hemos hablado aquí del Holodomor, hemos hablado aquí de los millones de muertos por hambre, por sed, por falta directamente de alimento, de los experimentos con poblaciones colosalmente grandes. Y cuando uno ve estas cosas y uno recuerda quiénes son los amiguitos, yo siempre le voy a decir lo mismo. Ese ha sido mi argumento cuando hablo de las sanciones internacionales, que algunos dicen no sirven para nada. No me importa. Sencillamente no quiero llevarme bien contigo. Sencillamente quiero dejarte bien claro. Puede que yo sea un pequeño país, porque ¿qué puede hacer? You name it. ¿Qué puede hacer Costa Rica con esto? ¿Qué podría hacer una Cuba democrática? Nada. Pequeños países con una influencia limitada, ¿verdad? No tienes manera de cambiar esto. Pero de lo que sí tengo manera y en lo que sí puedo influir es en no ser uno de tus simpatizantes. Es en no ser uno de tus perritos falderos. Es en no formar parte de tu aparato de propaganda. Por una cuestión de decencia, señores. Por una cuestión elemental de limpieza, ¿no? De código. Esta barbarie, esta monstruosidad que se cometió durante más de 50 años en Siria era bien vista, tenía la anuencia, tenía el aplauso, tenía el respaldo de papá Castro, de hermanito Castro y de toda la descendencia y de todos los que han venido después. No olvidar eso nunca, ¿eh?